Hola, buenos días, qué bueno estar nuevamente con ustedes en una conversación que nos permite entender desde aquí, comprender desde el corazón qué nos ha sucedido con el secuestro en Antioquia, en Colombia y especialmente en nuestro territorio. Estas son Verdades que Liberen, un programa de la Comisión de la Verdad para tener esa conexión con lo que nos ha sucedido. Hoy vamos a conversar de reconocer el secuestro como parte de nuestra historia y ustedes pueden seguirnos en Twitter con la etiqueta numeral Verdades que Liberen. También nos pueden escribir en Facebook y ahí encuentran en YouTube, en el canal de la Comisión de la Verdad, van a encontrar todos los programas y las conversaciones que hemos hecho. Iniciamos en el mes de abril con 5 conversaciones urgentes. Esas son urgentes, pero pudiéramos tener 10, 15, 20 y se escogieron los primeros 5 temas muy fuertes. Y gracias a sus opiniones, a la aceptación que ha tenido este espacio de conversación, pues hoy tenemos una sexta conversación y vamos a tener más conversaciones porque vale la pena ahondar qué pasa, qué hemos aprendido y qué no vamos a volver a repetir. Y hoy me acompaña Marta Inés Villa Martínez, ella es la directora de la Comisión de la Verdad para Antioquia. Bienvenida, Marta. Y se puede quitar el tapabocas porque estamos en una buena distancia las dos. Hola, Y Marta Liliana. sabe muy bien por su trabajo, no solamente ahora en la Comisión de la Verdad, todo el recorrido en la Corporación Región y en distintos lugares donde Marta ha podido facilitar conversaciones, encuentros, análisis, reflexiones sobre lo que nos sucede. Este trabajo de la Comisión de la Verdad es importante y este ejercicio que estamos haciendo, Marta, de conversar y de poner en palabra lo que ha pasado, ¿qué valor tiene para este reconocer lo que nos sucedió? Pues Liliana, uno de los objetivos de la comisión es el reconocimiento misionales. Y cuando se habla del reconocimiento, la comisión habla de 2 tipos de reconocimiento: el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, del daño sufrido por las diferentes formas de victimización, y también del reconocimiento de las responsabilidades de quienes ocasionaron ese mal. Entonces, este caso a nivel, digamos, nacional, lo que pretende es juntar esas 2 cosas: un reconocimiento de esa dignidad de las víctimas. Aquí hemos escuchado en estos Sí. programas a esas víctimas compartir, digamos, su dolor, su sufrimiento, lo que perdieron, lo que perdimos como sociedad, pero también, aparte, estamos haciendo un trabajo con los responsables, con los firmantes del acuerdo de paz, para que ellos reconozcan su responsabilidad frente a este tema. La situación del secuestro en Antioquia, lo conversábamos aquí desde el primer programa con la profesora, investigadora, pues genera un gran silencio. Y hay un silencio después del secuestro. Esto lo que hace es volver palabra, poder volver tema de conversación, cosas que quedan en las familias, porque con las personas que hemos conversado aquí, eso queda guardadito en las familias, en su sector, en sus poblaciones, como con una vergüenza, ¿cierto? Aquí me pasó algo y Sí. perdí en algún momento, por unos meses, por unos años, los que logran sobrevivir, perdí mi dignidad. Sí, claro, o sea, una de las cosas que nosotros nos hemos encontrado con las personas que hemos hablado es que nos han dicho: yo me había prometido que de esto no volvía a hablar Claro, después de la por doloroso. experiencia, claro. Y porque cuando se nombra, se vuelve a revivir muy buena parte de este dolor. Y un poco el trabajo de la comisión ha sido, y de estos escenarios, ha sido decir, cuando le ponemos palabra, pero cuando eso lo llevamos también a un escenario público, es permitir que otras personas se acerquen, digamos, a esa dimensión humana que hay en acontecimientos tan tristes como el del secuestro. Y esto de alguna manera es rendirle también homenaje a esas 7.000 personas que pasaron en Antioquia por toda esta vivencia tan dolorosa y tan trágica del secuestro. No solamente es el caso pues, de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverry, que lo hemos mencionado y que nos ha permitido una excusa para poder narrar lo fuerte que ha sido esto, que ha sido en todas las dimensiones. Claro, el caso de Gilberto Echeverry, de Guillermo Gaviria y de los militares que fueron Sí, de los 8 asesinados es militares. muy importante a nivel regional y a nivel nacional, porque nos permite leer esa dimensión del daño ocasionado. Pero sin duda alguna, o sea, la comisión ha escuchado a otras víctimas en todo el territorio, digamos, del departamento, a campesinos, a ganaderos, a empresarios, a estudiantes que han tenido, digamos, la experiencia del secuestro y que también nos han compartido, digamos, esa experiencia y esa vivencia, digamos, de lo que esto ha generado.
Este caso lo que nos permite es nombrar todas esas dimensiones del daño y sobre todo el impacto a nivel Claro. regional y a nivel nacional. Claro, porque se parte un gobierno, se pierden dos figuras importantes, más 8 militares, de los cuales sobrevivieron algunos, pero muy poquitos en relación con el daño que se hizo. Vamos a ver un video, Marta, y ustedes televidentes, que nos permite identificar qué es esta situación en Antioquia y por qué vale la pena el reconocimiento. Impacta leer esos datos, identificar esas palabras, esas reflexiones en Cautiverio de Guillermo Gaviria y de Gilberto en su bitácora y encontrar que la no violencia es un camino. O sea, no se puede renunciar a eso, Marta, es parte de lo que debemos hacer. Claro, o sea, lo que hemos reconocido, digamos, en esta conversación es, por un lado, la potencia de esa propuesta y lo innovadora que fue en su momento. O sea, cuando nace esta propuesta de la no violencia, el país estaba en pleno auge en las cifras más altas de la guerra y fueron muy visionarios realmente en plantearlo, pero además fue una propuesta que tuvo eco, o sea, que se sembró, digamos, como una semillita en la región, tuvo eco. Y claro, el secuestro y el asesinato, pues lo que generan es un enorme impacto en términos de esa palabra, de ese movimiento que había ahí. Y yo creo que lo que hemos aprendido en este tiempo es precisamente la vigencia y la pertinencia de esa consigna de la no violencia. O sea, ese tiene que seguir siendo para esta región y para este país una ruta y un camino para poder avanzar, digamos, como sociedad democrática. Quienes han visto el programa me han consultado y me dicen, Lili, ¿cómo hacen para encontrar todos esos datos? ¿Cómo funciona ese equipo de la Comisión de la Verdad? ¿Cómo es ese proceso de ir conversando? Porque parece de alguna manera fácil, sin embargo, no es nada sencillo poder, como usted lo estaba señalando, poder conversar con una persona que dice que yo no quería ya hablar de esto. El otro, que es el victimario, dice es que recordarlo, no soy capaz de explicar el momento que estaba pasando cuando tomamos la decisión de matar a alguien o de secuestrarlo.
¿Cómo funcionan ustedes? ¿Cómo es ese trasescena de todo lo que es esta búsqueda del reconocimiento? Sí, el principal elemento es la escucha. Ese es un principio metodológico, pero también ético de la comisión. Es escuchar, es convocar a las personas y escucharlas en su relato, en su experiencia. Nosotros, digamos, en este caso quisimos decir, bueno, si esto ha generado un daño tan profundo en la región, tenemos que convocar a las diferentes personas que se sienten afectadas. Entonces ha sido muy importante porque entonces convocamos, por ejemplo, al gabinete de Guillermo Gaviria, a las personas que estaban en ese momento en el gabinete de Guillermo Gaviria, al movimiento de los alcaldes, al movimiento de no violencia, a la población de Caicedo, y a todos les dijimos, venga, queremos hablar sobre eso, o sea, queremos saber esto, cómo los afectó a ustedes. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué ¿Qué pasó pasaba en ese después? momento? ¿Cómo lo vivieron y qué reflexión ustedes hacen hoy? Entonces generamos los llamamos unos espacios de escucha con las víctimas donde ellas hablan sobre eso, pero aparte también convocamos a los responsables, en este caso a los miembros del Frente 34 de FARC, que hoy son firmantes del acuerdo de paz y que se comprometieron en la firma del acuerdo con hacer un reconocimiento de sus responsabilidades. El reconocimiento de responsabilidades, digamos, de los responsables es una cosa, digamos, autónoma, o sea, son ellos quienes dicen yo qué quiero reconocer. Ellos identifican hasta dónde reconocen. Y entonces ahí es muy importante las víctimas, o sea, si Ajá. algo nosotros hemos aprendido en este proceso es que cuando los responsables escuchan a las víctimas, esto genera una transformación también muy importante en su visión de lo que hicieron y de la magnitud de lo que hicieron. Entonces, el segundo paso después de escuchar a las víctimas y de escuchar a los responsables por aparte, es generar un encuentro entre ellos, entre las víctimas y los responsables, en las que los responsables se comprometen a escucharlos, simplemente a escuchar a las víctimas, a escuchar sus demandas de Sus verdad. dolores, sus preguntas. Y lo que quieren saber de ellos. claro. La gente tiene muchas ¿Qué pasó? preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y asuntos, digamos, muy específicos. ¿Por qué no pudieron tomar otra determinación? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué me lo tiraron al río? Exacto. ¿Por qué me lo metieron ¿qué dijo al final? Exacto. Entonces son una cantidad de preguntas. Lo que hacemos es generar, o sea, la comisión facilita ese encuentro entre responsables y víctimas para que las víctimas les digan cuáles son sus demandas de verdad, qué es lo que ellos quieren que esos responsables reconozcan. Y acompañamos también a los responsables a que ellos elaboren una respuesta que no sea justificatoria. En ningún caso la comisión acepta ninguna justificación de la guerra. Podemos escuchar explicaciones, Pero no justificación. Eso es muy importante porque cierra realmente el ciclo emocional. Con eso la víctima se puede ir con su dolor, por supuesto que se mantiene vigente, pero también una justificación lo que haría sería incrementar la rabia y el dolor, es volverlo a revictimizar. Exacto. Entonces lo que intentamos es, bueno, encontrar, obviamente, cuáles son las explicaciones, por qué se hizo, pero un relato que va encaminado a dignificar esas víctimas y ese sufrimiento y a generar las respuestas encaminadas, digamos, a esa reparación. Estamos conversando de verdades que liberen y vamos a un corte, ya regresamos. Seguimos en esta conversación de verdades que liberen de la Comisión de la Verdad. Estamos haciendo un reconocimiento en este momento del valor, de la importancia de conversar sobre el secuestro, lo que pasó en Antioquia y en especial, qué significa ese reconocerlo. En esta conversación hoy me acompaña Marta Inés Villamartínez, ella es la directora de la Comisión de la Verdad en Antioquia. Estamos aquí bajando paso a paso qué es lo que se hace, cómo se hace y por qué tiene tanto valor la palabra. Conversarlo, decirlo y la escucha, que es distinto a oír. Oír es simplemente que pasen las palabras, pero cuando se escucha se compromete el corazón, se compromete la emoción y eso es muy importante en el proceso de reparación. Y por eso, Marta,
quisiéramos saber pues qué ha sido lo más complejo, lo más complicado. Ahorita nos explicaba esto de poner las partes, de preparar la conversación, de preparar las respuestas. Debe haber ahí asuntos muy complicados y también otros muy gratificantes. Claro, no, o sea, hay muchas cosas complicadas. Pues lo primero es reconocer la hondura del dolor y del daño causado. Pues aquí hemos escuchado testimonios en los que precisamente comprendemos que el secuestro no se termina cuando las personas las liberan o cuando las asesinan, sino que este es un daño generacional, esta es una forma de victimización Que se hereda. o sea, que va por generaciones. O sea, aquí hemos escuchado los hijos de personas que fueron secuestradas, que fueron asesinadas, y esta es como una marca que queda, digamos, a lo largo de la vida, en los territorios también. Pues hoy estamos hablando aquí de un hecho que pasó hace 19 años y Claro, que sigue nos teniendo una nos presencia. conmueve. Exacto, y que sigue generando preguntas y cuál es el camino, digamos, para esta región. Entonces, digamos, esa es una dimensión difícil. Hay unas emociones obviamente comprensibles de dolor, de rabia, de resentimiento frente a los responsables. Y hay también de parte de los responsables también dificultades en reconocer la dimensión de ese daño generado, porque digamos, en la guerra lo que hace generar es unas dinámicas en las que un poco lo que los responsables han dicho es, se generan unas dinámicas de las guerras en que esto se convierte en una locura y finalmente no pensamos, sino que hacemos, obedecemos a los impulsos de la guerra. Entonces, reconocer esas dimensiones es muy difícil. Claro. Y hay un tema que es muy importante, que yo creo que es difícil, pero también es lo más gratificante cuando lo logramos, que es reconocer la dimensión humana de todos. Esa dimensión humana Ser que hay personas. en responsables y en víctimas. Y finalmente cuando lleguemos de verdad, como dices, desde el corazón, a decir, mire, esto nos afecta a todos. Aquí no hay ganadores, aquí solo hay perdedores. Solo hay perdedores en la guerra. Y entonces llegar hasta ahí es muy importante porque nos hace pensar entonces, ¿para qué la guerra? Claro, y siendo esto un proceso humano, Marta, me imagino pues que esto exige muchas conversaciones, muchos diálogos antes de llegar a ese encuentro entre los responsables y las víctimas, y posiblemente ese resultado al final debe ser muy gratificante, el ver la sonrisa de alguien que ha llorado mucho, el decir, ay, ya entendí, por lo menos siquiera ya sé dónde está, deme las coordenadas, yo puedo encontrar ese cadáver, o por lo menos cuál fue su último momento, estuvo tranquilo. Pues yo creo que las mamás, las esposas, las hijas, los hijos, los esposos pueden generar un poquito de paz en medio de ese desespero. Claro, es la posibilidad de preguntar y de obtener una respuesta. No necesariamente esa respuesta, digamos, lleva el detalle que muchas personas quieren, pero la disposición a la escucha y al reconocimiento de que esa pregunta está ahí es muy importante. Y lo otro es que no necesariamente después de estos reconocimientos lo que llega es el abrazo, porque la gente muchas veces se imagina, no, después de esto ya nos vamos a abrazar y ya sigue la reconciliación. No, es posible que estos encuentros por la verdad, nosotros vamos a tener el Encuentro Nacional por la Verdad el 17 de junio, en el que vamos a escuchar diferentes casos emblemáticos en Cali, en Bogotá, en Antioquia, del proceso de secuestro en Colombia. Y en el caso de Antioquia vamos a tener ese encuentro por la verdad en julio, en el mes de julio, en el municipio de Caicedo, y es posible que ese no es el punto final. O sea, eso, digamos, lo que pasa con ese encuentro por la verdad es que confirmamos una disposición del responsable o de los responsables a reconocer, a estar con las víctimas, y también de las víctimas a escucharlos, y ahí pasan muchas cosas. Habrá quienes quieran dar el abrazo, pero habrá quienes quieran decir, no, no es el momento de abrazar, no es el momento de reconciliar, incluso no es el momento de perdonar, porque el perdón es una decisión individual. Entonces lo que la Comisión busca no es decretar perdón ni decretar reconciliación, es crear condiciones para esas conversaciones difíciles que necesitamos, para ponerle palabra a ese sufrimiento, a ese dolor, y para generar que la sociedad, como sociedad todos, aun quienes no vivimos de manera directa un episodio de estos, podamos comprender la hondura del daño generado allí y también lo que eso nos interpela como sociedad. Y muchas seguramente las personas que nos están viendo, que les ha tocado vivir esto en carne propia, en su familia, sobre todo mucha ruralidad. En nuestra ruralidad se ha vivido
se han vivido cosas muy fuertes que apenas estamos medio comprendiendo. En las zonas urbanas también, pues porque hay familias completas que han vivido este flagelo y esta violencia tan fuerte del secuestro, podrán entender y saben muy bien lo que significa estas fases, estas etapas que siempre no terminan en el abrazo, en el gracias, pues ya porque me lo dijo, sino que puede terminar tranquilamente en un dolor distinto. Se avanza en otro momento emocional del grupo familiar o de las personas. El 28 de noviembre ustedes van a entregar un documento que nos va a dar unas recomendaciones para la no repetición. ¿Es posible ya? ¿Ustedes ya han ido identificando asuntos que podemos tener en cuenta? Claro, o sea, uno de los objetivos de las misionales, digamos, de la comisión es entregar al país una serie, digamos, de recomendaciones encaminadas a la no repetición. Obviamente, ¿cómo llegamos a eso? A través de esta escucha, a través de lo que la gente nos ha dicho. Entonces, aquí hay, digamos, asuntos que parecieran muy generales, pero que es importante repetirlos. Y es lo que decía ahorita, uno tiene que ver con la inutilidad de la guerra. O sea, esa pregunta de que con la guerra realmente perdimos todos como sociedad. Claro. O sea, los territorios, los liderazgos, la democracia, ¿cómo afectó esto a la democracia? Entonces, digamos, entender que no hay ninguna justificación a que una persona sea privada de su libertad, ni económica ni política. No hay nada que justifique que a una persona se prive de su libertad, porque, digamos, hay esto, digamos, el daño que genera, pues es muy fuerte. y además, no solamente el daño, sino que no es una vía, digamos, para lograr ninguna reivindicación democrática ni de cambio social. Ese, digamos, es un elemento, es muy importante hoy reconocer que con la firma del acuerdo de paz, una de los hechos y de las prácticas que bajó ostensiblemente es el secuestro. Claro, Entonces, y eso es clave, pues porque claro. en momentos en donde hay quienes dudan del acuerdo de paz, hay quienes no están de acuerdo y otros que estamos convencidos de que fue lo mejor que sucedió para poder dar un brinco. Puede ser imperfecto, pero por lo menos pasamos a algo, y eso que estás diciendo, Marta, es muy importante, y es, ya ahí se identificó que el secuestro no es una ruta, no es ni una ruta financiera, ni es una manera de presionar políticamente, o sea, no es posible tener más secuestro, y hemos visto que bajó el secuestro. Claro, totalmente. Y digamos, hay otro elemento que es muy importante, y es que, mire, la guerra, la comisión pues lo plantea de muchas maneras. La guerra no existe porque existan actores armados y porque existan ejércitos y porque existan armas, sino que también existe porque hubo una sociedad que de alguna manera fue complaciente o que fuimos silenciosos. Aquí en este programa se ha hablado mucho del silencio. Sí. Y hubo un silencio de las víctimas por temor, por esas Claro, secuelas, por miedo. pero también hubo un silencio de la sociedad. O sea, realmente como sociedad No reaccionamos. no reaccionamos. En el primer programa, la Sí. profesora Gloria Gallego hablaba de cómo esta sociedad no Y que Antioquia quedó reaccionamos. callada. Y eran unas cifras grandísimas y todos estábamos en silencio. Entonces, otra garantía de no repetición, no podemos ser más silenciosos frente a ninguna forma de victimización que genere el sufrimiento de una persona o de un grupo humano. Ese informe final se entrega el 28. Se entrega el 28 de noviembre y digamos la idea es que a partir de eso el informe final, a pesar de que lo llamamos final, es final para la comisión, pero no pretende ser la última palabra para el país, ni la última palabra en términos de verdad, sino que lo que pretendemos es que ese informe abra muchas conversaciones, que ese informe permita debatir sobre las causas, que permita debatir sobre las maneras como operó el conflicto, sobre las magnitudes de las cifras, sobre los impactos diferenciales generados, por ejemplo, en los grupos poblacionales, en los niños y las niñas, en las mujeres, en los grupos étnicos, en los jóvenes. Entonces, lo que pretendemos es que ese informe final abra una conversación que seguramente nos va a llevar muchos años, justamente para entender qué es lo que requerimos para hacer como sociedad para que nunca más volvamos a vivir una guerra como esta. Pues claro, que creo que va a ser un documento obligado para todas las universidades, para todos los colegios, en primaria, en secundaria, organizaciones sociales, entidades públicas, para poderlo tener como un insumo y seguir conversando, porque pues la comisión no estará más, pero la verdad la seguimos teniendo todos. Claro, y no es, o sea, enfrentarse a la verdad no es fácil, para ninguna sociedad es fácil. Entonces, un poco lo que el informe pretende es invitarnos a aprender, a recibir, digamos, esa verdad y a asumir y a enfrentar y a conversar sobre esas verdades, digamos, que han atravesado el conflicto armado, porque esta ha sido una sociedad que ha ocultado y que ha silenciado también, que ha
callado también las razones y las responsabilidades frente al conflicto armado. Entonces lo que pretendemos es que conversemos sobre eso, que dialoguemos y que tengamos conversaciones que a lo mejor van a ser un poquito difíciles, Y pero dolorosas. que son totalmente necesarias. Claro, aquí vale mucho la pena tener en cuenta que aunque conversemos en medio del dolor, de la tristeza, vale la pena siempre conversarlo porque sale ya un asunto guardado y nos abre el espacio para construir propuestas. Pues en esa comisión van a estar, en ese informe van a estar esas propuestas. Gracias, Marta, por ese trabajo y por facilitar estos lugares de conversación. No, con todo el gusto, pues la invitación, digamos, a que estemos muy pendientes. Ese informe va a ser un insumo para conversar y esperamos que sea acogido y que sea de verdad una herramienta para la democracia y una herramienta para seguir en el horizonte que estamos, que es un horizonte de paz para este país. Estamos en esas verdades que liberen y contamos con ustedes, con cada uno de ustedes que nos está viendo. Seguimos en esta conversación y nos vemos el próximo viernes a las 11:30 de la mañana con más protagonistas de esta verdad que vale la pena sentirla, asumirla, darle la cara y ponerle el corazón. Nos vemos.